saludo y bienvenidos a todos, bueno, a este nuevo episodio de nuestro podcast Futurist. Y hoy muy contento, César, porque hoy vamos a hablar de nuestro país, vamos a hablar de Venezuela, su pasado, presente y el futuro que nos espera. Y tenemos para eso a un invitado muy especial. De verdad que estoy sumamente contento, pero quisiera que entremos un poquito a explicar de qué se trata esto, ¿te parece? Claro que sí, Emilio, un placer ¿Cómo verte está Caracas? nuevamente. ¿Cómo está Caracas Caracas? está, mira, espectacularmente bella. Si yo tuviera la oportunidad de mostrarles esta vista que yo tengo, porque aquí estoy viendo Ávila, en una tarde soleada, allá tengo el Humboldt, bellísima. Esta es una ciudad que tiene una skyline, una tipología muy bella. Y yo adoro esta ciudad. Además, una temperatura envidiable. Mira, César, tú sabes que en estos episodios que yo estoy sacando, que son como unos micros especiales, a partir de esta semana vamos a empezar a sacar unos micros que yo los he llamado las riquezas de Venezuela. Y a mí me parece que resaltar lo que tenemos es una de las cosas más valiosas que tenemos que empezar a hacer ahorita, porque estamos cansados, por lo menos yo, de escuchar malas noticias, ¿no? Y creo que es una de las cosas que tenemos que empezar como que a reeducarnos, ¿no? Empezar a buscar cuáles son los referentes positivos que tenemos para empezar a impulsar esas cosas y de verdad empezar a enmarcar nuestra nueva Venezuela hacia el siglo XXI. Pero en este caso, y hoy vamos a hablar un poco de lo que es esa historia de nuestro país, una nación rica, con un pasado histórico maravilloso, con una cultura extraordinaria, digamos que ha sido una mezcla de todo lo que ha sido la confluencia de distintos actores, gente que ha venido de todos los países del mundo. Nosotros, bueno, en mi caso particular, somos una muestra de ello. Y que al final se forma como una complejidad en la cual todos de alguna forma agregamos valor a esa cultura, ¿no? Pero realmente, ¿qué ha sucedido en toda la evolución histórica? Hemos tenido unas épocas de cambios extraordinarios, unos buenos, unos malos, y hemos llegado a una realidad política y social bastante compleja, bastante alborotada, vamos a llamarla así, y que nos ha traído al paso del tiempo a una situación real, de alguna forma económicamente no la mejor en donde nosotros pudiésemos estar con todo lo que, digamos, como país inmensamente rico desde el punto de vista de riquezas naturales tiene, pero que de alguna forma nosotros estamos haciendo como ese esfuerzo extraordinario. Y creo que eso es una de las cosas que me llama mucho más la atención a raíz de todo lo que pude leer en el libro de nuestro invitado de hoy y que de alguna manera impulsa a pensar o a repensar hacia dónde nosotros vamos. Entonces, por eso creo que hoy vamos a hacer este viaje entre lo que es el pasado histórico de Venezuela, lo que es nuestra realidad actual y sobre todo hacia dónde nos dirigimos nosotros. Entonces, en ese sentido, bueno, yo no sé si tú quisieras agregar algo antes de darle la bienvenida a nuestro invitado. Mira, yo lo que quisiera agregar es que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día en el presente, no voy a sintonizarme en la ilusión del futuro, tiene una explicación de nuestro pasado histórico. Estamos aquí por una razón. Y pareciera que todavía no nos hemos podido desprender de raíces muy profundas que marcan todavía un comportamiento y que datan de hace muchísimo tiempo, de nuestra misma identidad, del mismo origen, del surgimiento de caudillos, de momentos históricos de altos y bajos que determinan sin duda el comportamiento presente. Y creo que el gran desafío que tenemos es que si en el presente no tomamos una verdadera conciencia responsable, nosotros vamos a seguir extendiendo este comportamiento hacia el futuro. No va a haber un punto de inflexión. Y creo que este podcast de hoy es bien relevante para poder entender ese contexto. Maravilloso. Bueno, mira, César, hoy nuestro invitado es el ingeniero Arquímedes Román y una de las cosas que más impresionante que vamos a mencionar hoy, de verdad que no me voy a atrever a leer el currículo porque podríamos tardar tal vez media hora nada más leyendo el currículum del profesor Arquímedes Román. Hay un detalle maravillosamente importante y que quisiera rescatar. Arquímedes fue
profesor mío en la maestría de gerencia en la Universidad de Carabobo hace muchos años, creo que ya hace más de 20 años atrás, 25 años tal vez. Y desde ese momento, para mí, Arquímedes ha sido un referente, ¿no? Yo creo que no solamente un referente desde el punto de vista de lo que es un docente, de lo que es un profesional universitario, sino también luego conocí su faceta como empresario, como consultor desde el punto de vista empresarial, como persona de finanzas que conoce, digamos, y abarca, digamos, todos los campos del conocimiento desde el punto de vista de lo que es la política, lo que es la parte de la gerencia administrativa. Ha tenido un rol protagónico en lo que ha sido la gerencia local de la administración pública aquí en el estado de Carabobo, bueno, allá en el estado de Carabobo. Bueno, sin más, yo quisiera invitar a Arquímedes a que esté con nosotros y sobre todo hoy vamos a hablar también sobre su más reciente libro, que se denomina La siembra de la pobreza. Bueno, bienvenido Arquímedes. Bueno, muchísimas gracias tanto a César como a ti por esta cordial, extraordinaria y singular invitación para hacer este programa que tiene como un triángulo en el mapa. Pues estamos en Santiago, en Caracas, en el Golfo Pérsico. Muy bueno, extraordinario. Esas maravillas que podemos hacer en la actualidad sin mucho esfuerzo. Sí, bueno, muy acertado tu comentario, Arquímedes, porque no solamente eso, es lograr hacer la coordinación logística con nuestros usos horarios diferentes, con nuestras agendas diferentes. Y sobre todo para mí el valor fundamental es que esto es un legado que creo que estamos dejando, no solamente a las personas que en este momento se están conectando con nuestro podcast, sino justamente con esa visión que tiene Futurist como legado, ¿no? Esa visión de hacia dónde nos vamos a dirigir, esa visión de qué cosas podemos hacer ya para empezar a construir esa Venezuela del futuro y por supuesto ese mundo del futuro, porque Venezuela va a tener un altísimo impacto sobre lo que va a ser la realidad a nivel de Latinoamérica y sobre todo pensando en lo que es la realidad a nivel mundial. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí más me ha impresionado y una de las cosas que más me alegró fue cuando en mi reciente visita allí a Valencia pudimos tener nuestra reunión tomándonos un buen café y tuve la oportunidad de ver ese nuevo libro que tú ya tienes posteado, ya lo tienes publicado, que se llama La siembra de la pobreza, y que yo sé que tú nos vas a dar una sorpresa hoy como una primicia, ¿no? Para nosotros sobre esta edición de tu libro, La siembra de la pobreza. Y una de las cosas que me maravilla más es esto que tú pones, la paradoja de la siembra del petróleo. Y creo que esto enmarca dentro de todo lo que hemos hablado ahorita de lo que significa el desarrollo histórico, la importancia que ha tenido petróleo o el petróleo como riqueza natural en la historia y en la economía de Venezuela y cómo esto ha afectado de alguna manera la dependencia que nosotros económicamente hemos tenido y el impacto que ha tenido en el desarrollo del país. Entonces, con este marco referencial, vamos a analizar un poco cómo ha sido ese pasado de Venezuela según tu perspectiva. Mira, evidentemente, como lo comentó César, el presente de cualquier país está anclado más o menos intensamente en lo que se hizo en el pasado. Es decir, hoy estamos en el presente y estamos construyendo un futuro y en el futuro dirán que lo que le está pasando allá es consecuencia de lo que hicimos acá en el siglo XXI. Eso es evidente, pues tú vas creando, construyendo y eso se va condicionando el presente y el futuro sucesivamente. Bueno, mira, el petróleo es realmente el gran protagonista de la historia de Venezuela. Es decir, hay unos protagonistas que son unos próceres, Bolívar, Páez, Sucre, etcétera, y otro protagonista que es el petróleo. El petróleo ha estado realmente determinando la historia y la cultura venezolana en los últimos, para hacer números redondos, en los últimos 100 años. Porque el petróleo realmente insurge con fuerza en 1920 y estamos en el 2022, 100 años, números redondos. En ese interín, pues el país cambió por esa fuerza tan poderosa que es el petróleo.
Ahora, nosotros pudiéramos hacer un juego de imaginación. ¿Qué hubiera pasado si en Venezuela no existiera petróleo? Ni una Me gota. gusta, me gusta eso, ¿Cómo habría nunca lo había evolucionado? pensado. Claro, ¿cómo habría evolucionado el país? Bueno, posiblemente con mucha lentitud, como evolucionó Ecuador, o como evolucionó Colombia, o como evolucionó Perú, para poner países cercanos y más o menos parecidos, habría evolucionado hacia una economía diferente. Hoy no seríamos un país petrolero, posiblemente seríamos un país que no tuvo en algunos momentos esa inmensa afluencia de riqueza, pero que sería un país donde habría industria, donde habría agricultura, donde habría una economía diversificada que se fue creando en esos 100 años como producto del esfuerzo de los venezolanos, agarrándose pues de lo que había: tierra para sembrar, tierra para criar ganado y espacio para hacer industria. Habría sido un país totalmente diferente. La gran pregunta, y eso es totalmente especulativo, es: ese país, Venezuela B, por llamar así, ¿sería mejor que esta Venezuela que tenemos hoy en día? La pregunta es sumamente fascinante y puede originar cualquier cantidad de especulaciones. Pero yo imagino realmente que a lo mejor quizás sería hoy en día un país más equilibrado, más sano que este país que creció con ese torbellino de una riqueza que subía y bajaba y que generó muchos problemas de carácter cultural y de carácter económico. Porque, ¿qué pasó? Que en 1920, cuando surge el petróleo en la historia, Venezuela se hizo, y esto va a escandalizar a algunos, se hizo profundamente socialista. Se hizo socialista. Aunque usted no lo crea, Gómez, el hombre de extrema derecha, fue el primer gran socialista que tuvimos en Venezuela. Y lo más cómico, que Gómez no lo sabía, él no sabía que era socialista y nadie lo sabía. Hoy nos damos cuenta que lo que él hizo era socialismo puro. ¿Qué hizo? Impidió que los propietarios de los terrenos donde había petróleo tuvieran alguna participación en esa riqueza. En otras palabras, y hay otras decisiones, pero en general una serie de decisiones de carácter legal que se materializan en la ley petrolera de 1922 convirtió al Estado en el explotador único del petróleo. Y eso es socialismo, ¿o no? Porque en un estado de libre mercado, un estado de oportunidades compartidas, oye, los propietarios de la riqueza participan en la control del no, aquí no les permitió eso. Y todo el mundo se quedó contento, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de eso. Hoy nos estamos dando cuenta y a mí me ha tocado ser el que está jurungando esos muertos y sacándolos a la superficie. Fíjense ustedes que esto es tan interesante que luego tuvimos mentes muy ilustres. Cuando cae Gómez, cuando muere Gómez, ya en 1935, insurge otro país. Insurgen los intelectuales que estaban calladitos, los políticos que estaban exiliados, regresan, Betancur, Leone, Villalba, Urlar Pietri empieza a hablar y esa élite brillante, una élite realmente brillante que podía hacer la gran transformación de Venezuela, aceptó y convalidó el esquema socialista que traíamos. Urlar Pietri, que lo diga Betancur no nos extrañaría porque Betancur era socialista comunista en ese entonces. Pero Urlar Pietri, ¿qué dijo Urlar Pietri? Hay que sembrar el petróleo. Y yo le pregunto, Arturo, ¿quién lo va a sembrar? ¿Quién lo va a sembrar? El Estado. De tal manera que la frase de Arturo Urlar Pietri es un mandato para el Estado. Estado, tú, dueño del petróleo, siémbralo. Entonces ahí continúa el esquema socialista invisible, por llamarlo de una manera, porque nadie se da cuenta que era socialismo. Y
Me voy a comer varios decenas de años para no entrar en todos los detalles y saltar a 1975. La euforia nacionalista, todos, y yo me incluyo, celebramos la nacionalización de la industria petrolera y creímos que nos la estábamos comiendo. Y cometimos un error brutal. Brutal, sí, señor. Ahora, no solo el petróleo no se le permitía explotarlo, sino tampoco se le permitía transformarlo al sector privado. Porque en 1976, 1 de enero, entra en vigencia la ley de nacionalización y con esa ley, ¿qué hacemos? Creamos el monopolio petrolero de la industria. Monopolio es la palabra más antiliberal y más anticapitalista. Monopolio es socialismo. Creamos el monopolio de la industria petrolera. Claro, alguien me decía, oye, pero teníamos una empresa muy correcta y muy... Sí, PDVSA es una cosa. No confundamos el modelo de administración petrolera con el modelo de gestión de PDVSA, que fue impecable. Claro. Pero le pregunté, ¿quién es el dueño de PDVSA? El Estado. Claro. ¿Qué se hacían con esos reales? Era la pregunta. Claro, PDVSA transformaba petróleo en dinero y le entregaba el dinero al Estado. Correcto. ¿Qué hubiera sido mejor? Que hubieran existido empresas privadas venezolanas. Porque en el 75 sacamos a la Shell, sacamos a la Exxon, sacamos a Chevron, etcétera, etcétera. Pero no existían empresas venezolanas que pudieran existir. Y lo que es más triste, Emilio y César, es que las tuvimos. Tuvimos empresas venezolanas. ¿Y quién las mató? El Estado. El Estado las mató. Fíjense esto para horrorizar a alguno de los que nos está escuchando. En 1878, en Pensilvania, estaba un señor llamado John Rockefeller, que era un gran aventurero sacando petróleo con balde, y empezó a crear una empresa, y con un tal John Drake también por allá crearon empresas petroleras, y el Estado norteamericano les dijo, go ahead, échale pierna. Y crearon la Exxon y crearon el gran emporio norteamericano. En el mismo momento, en ese mismo año, increíble, en Venezuela, una serie de adelantados venezolanos del Táchira crearon la Petróleo del Táchira y empezaron a sacar petróleo con balde. Y fueron a Estados Unidos y compraron la maquinaria que existía en ese momento, una pequeña refinería de 2,000 litros diarios y una perforación de percusión, y empezaron a sacar petróleo y a refinarlo. ¿Y qué hizo el Estado? En lugar de decirle, go ahead, empezó a ponerle problemas. A parar ese desarrollo. Claro, ¿por qué? Porque esa empresa empezaba podía hacer competencia de los británicos, los norteamericanos que estaban llegando a Venezuela para explotar el petróleo. Y resulta que los norteamericanos y los británicos tenían un entendimiento con Gómez, porque a ellos les convenía más negociar todo con Gómez que negociar con 30 o 40 privados que estuvieran produciendo petróleo. Y a esa empresa no se le renovó la concesión en 1920 y tantos, y no se le permitió trasladar o ampliar su producción de un sitio que era realmente marginal, porque Táchira no es una zona petrolera. Ahí estaban sacando, realmente era un milagro conseguir petróleo ahí. Trasladarlo al llano, al oriente, que hubieran crecido más. Se le canceló, como he dicho, no se le renovó la concesión cuando llegó a término en 1920 y tanto. O sea que podemos decir que ahí fue donde se mató el germen de lo que podía ser el impulso a la propiedad privada y a la iniciativa privada en Venezuela. No, pero hay más, porque ese germen se reprodujo. Me encanta cuando se establece una pregunta que además pone a la gente a pensar.
que es qué hubiera pasado si no hubiera habido el petróleo. Y decantas muy bien, además en una síntesis bastante elocuente, cuál fue el efecto. Entonces, quisiera hacerte otra pregunta también de carácter no tan hipotético, quizás más centrada ahora en esa historia, esa fórmula de una nación o de una época, un contexto donde el mundo estaba centrado en la tierra, en los procesos agrícolas. Veníamos de una evolución, todavía la Primera Guerra Mundial estaba por florecer en el futuro inmediato, un mundo relativamente tranquilo, los efectos de la revolución industrial, y de repente se descubre una fuente de transformación que definitivamente es como el Internet de hoy día, genera un punto de inflexión, una piedra angular de cambio en el contexto. Ese mismo efecto que vivió Venezuela podemos decir que es una ley que se cumplió para todos los países que estaban en una condición similar, y que el petróleo fue una consecuencia de generar esa dependencia enorme de un control estatal que no tenía la suficiente conciencia y capacidad, y que se vio obnubilado por efectos de riqueza. Se repite ese mismo proceso en Nigeria, en Ecuador, o ¿por qué no se repite el proceso en los países nórdicos? ¿Por qué no? ¿Cuál es el punto de diferencia que hay entre lo que pasó y lo que ha debido ser otro planteamiento? Una palabra: las instituciones. Esa es la respuesta. Las instituciones de un país determinan lo que el país va a hacer. Las instituciones del país determinan lo que va a hacer con su riqueza. En Venezuela teníamos instituciones que venían de la corona española, que la corona española era absolutista, y el absolutismo es socialista. Yo puedo decir tranquilamente que Carlos III, rey de España, en 1703, era tan socialista como cualquiera. Él no lo sabía, el socialismo todavía no se había inventado, pero él estaba haciendo lo que un socialista haría en su época. Sí, como principio. El Estado, la corona, como dicen ellos, es dueño de todo. Ese es el principio comunista. Entonces, las instituciones, nosotros heredamos instituciones absolutistas, centralistas, estatistas. Desde, no Carlos III, desde mucho más atrás, Felipe V, y etcétera, etcétera, hasta Bolívar y Gómez, somos gobiernos socialistas, y eso agarra a Carlos Andrés Pérez Caldera y a todo el mundo. Todos han sido socialistas, digamos, inconscientes, ignorados o invisibles. En Estados Unidos, fíjate tú, cosa tan interesante, tenía petróleo más o menos en el mismo momento que se desarrollaba en Venezuela. Es un desarrollo, un paralelo que casi nadie ha percibido ni ha descrito, pero la institución allá era distinta. El Estado no era absolutista, el Estado no era monopólico. ¿Por qué? No porque los americanos fueran más inteligentes que los venezolanos de entonces, sino porque venían de una institución diferente, venían del sistema británico. Y el sistema británico no era absolutista. La monarquía británica era parlamentaria, y era parlamentaria 300 años atrás. Es decir, cuando los Pilgrim llegan al norte de Norteamérica, ya el rey británico no tenía el poder absoluto como lo tenía Carlos III. Y las instituciones que se desarrollaron eran proclives a permitir que los ciudadanos ejercieran sus derechos y desarrollaran sus actividades y fueran empresarios. Sí. Entonces, mira, y Emilio, porque quiero centrarnos ahora en el presente. Fíjate qué interesante, el antecedente es muy representativo y genera un condicionamiento que nos coloca en una situación compleja en la realidad actual, porque venimos de unas fuerzas enormes que están arraigadas en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestra manera de ser.
Entonces, ahora vamos a hacer el mismo planteamiento, Arquímedes. Y hoy, ¿cómo estamos en el presente? ¿Cómo combatimos esta o cómo nos desvinculamos? Que no te puedes vincular de tu linaje histórico y qué herramientas entonces estamos viendo en este momento, no para hablar del futuro, para resolver problemas hoy día cuya consecuencia es producto de lo que acabamos de mencionar. Bien, cualquiera te diría la educación. Te diría, la solución es la educación. Y yo te digo, mágica. Aguántate. Un momentico. Vamos a ver qué es educación. La educación es de tres tipos. La educación escolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado, etc. La educación testimonial, que te la dan tus padres, tus vecinos, tus líderes, tu comunidad. Y luego la educación ambiental, que te la producen los medios, televisión, radio, y hoy en día los videojuegos y las redes. Esa es la educación. Entonces la educación, tú no puedes cambiar. Y cambiando la educación no vas a tener resultados de un día para otro. Tú puedes generar una nueva camada de venezolanos, pero eso te va a tomar tiempo. Claro. Y uno lo ve inclusive que los hijos de uno son mejores que uno, porque tuvieron una buena educación. Y los hijos de uno, o sea, los nietos, tú los ves mejores, pero eso ha tomado años en llegar a eso. Es decir, y uno se compara con nuestros padres y digo, bueno, nosotros sabemos más y fuimos mejores que nuestros padres, pero la educación toma años, la educación escolar. Hay que producir, los cambios educativos se van a dar en el tercer piso. Para mí el primer piso para Venezuela es el cambio político. Sin cambio político no podemos hacer más nada. Bájate de esa nube si crees que sin cambiar el esquema político actual podemos hacer un cambio en el país. Segundo piso, el cambio económico. Hay que cambiar el modelo económico. Y eso no es fácil, porque el modelo económico está arraigado en las instituciones y tiene una madeja legal muy densa, muchas leyes que lo determinan. Y después que se cambie el modelo político y consecuentemente el modelo económico, el cambio cultural empieza a darse, porque las instituciones, las nuevas instituciones, los nuevos protagonistas ejercen su poder educativo sobre las masas. Pero claro, paralelo a eso va la transformación educativa escolar que se va por debajo y tomando su tiempo. Mira, cuando un presidente de la República habla por televisión o por las redes a su pueblo, está dando una clase, aunque él no lo sepa. La manera como se viste, la manera como habla, los temas que toca un presidente hablándole a un pueblo son ideas, vectores educativos que van llegando a la gente. Y naturalmente... Como una clase magistral, Arquímedes. Claro, y una clase testimonial, porque yo insisto en esto, la manera como se viste y cómo se comporta corporalmente un líder frente a su público está transmitiendo un mensaje. Porque la gente lo admira y dice, yo quisiera ser como él, pero mira el modelo que me transmite, cómo debo vestirme, cómo debo comportarme, cómo debo hablar, cómo debo insultar o cómo debo respetar. Entonces, es un proceso complejo, multidimensional y que nos va a tomar tiempo. Yo particularmente soy bastante optimista de que por lo menos parte de ese proceso lo voy a ver. No solo que lo voy a ver, sino que estoy ayudando para que se dé. Y mientras más ayude, pues más pronto posiblemente pueda haber ese cambio. La educación es un factor fundamental, digamos, y creo que al final no solamente es simplemente la educación desde el punto de vista instruccional, sino, como bien lo menciona, testimonial y ambiental, cómo nosotros hacemos que se generen esos medios de influencia para que toda la comunidad empiece a hablar de las cosas buenas y positivas del cambio que se debe lograr. Y yo creo que tú lo manifiestas muy bien en tu libro, La siembra de la pobreza. Me parece fantástico la forma extraordinaria en que tú haces
ese análisis cronológico con data dura, con testimonios efectivos de la historia, con esa secuencia armoniosa y que define claramente cuáles han sido los obstáculos que nunca se vencieron y cuáles fueron entonces las consecuencias de esas malas decisiones del pasado. Pero también, como César mencionaba, estamos hablando de cuál es la situación actual y podemos observar cuáles han sido de alguna manera las consecuencias, ¿no? de esa dependencia del petróleo como elemento económico, como generador de riqueza, pero que no necesariamente generó la diversificación de la economía. Entonces nos hicimos como dependientes de una sola fuente de ingresos y al final, pues, eso ha tenido toda una serie de consecuencias. Y yo no sé si tú te acuerdas de esta conversación, Arquímedes, cuando yo hablé contigo por teléfono estando en Venezuela, no nos hemos podido ver porque tú estabas en Margarita en ese momento, y yo te dije cuadrando agenda, ¿cuándo nos podemos ver cuando tú estés de regreso? Y mientras tanto, yo había comprado tu libro. Yo había comprado tu libro y me lo leí, y por cierto, me lo leí en 3 días. Me pareció tan bueno que no paré de leerlo. Y cuando te llamé, te dije, te tengo 2 buenas noticias. La número 1 es que leí tu libro. Y la número 2, y tú me dijiste, wow, ¿y cuál es la número 2? Me dice, bueno, que donde termina tu libro comienza el mío. Porque justamente es Bienvenido al Futuro. Y yo creo que esa es la visión que nosotros tenemos que empezar a transmitir. Porque, como tú bien lo dices, y al principio hiciste una elaboración histórica, lo que tenemos ahorita es una consecuencia de las cosas que se hicieron bien o mal en el pasado. Pero de alguna manera nosotros ahora tenemos que hacer esa estructura, esa construcción, esa edificación de las bases fundamentales de lo que va a ser esa Venezuela del futuro, y que obviamente va a tener que ser una economía mucho más diversificada, con una serie de elementos de punto de vista legal y de fundamento de la economía mucho más, digamos, variada y sólida, con una generación sobre todo de valores, que esos valores también tú los mencionaste a nivel familiar, a nivel testimonial, cómo se influye desde el punto de vista del comportamiento de los, no solamente de los líderes, sino también de los que nosotros somos de alguna forma los ciudadanos del país, porque al final nosotros nos tenemos que buscar unos referentes que de verdad valgan la pena, porque eso es una de las cosas que nosotros creo que tenemos que empezar a buscar es cuáles son esos referentes. Yo me quiero parecer a, porque tú bien lo dices, cuando el presidente de la República habla, de alguna manera le está transmitiendo, pero no necesariamente yo tengo que ver a ese maestro, a ese profesor, yo tengo que buscar cuáles son esos profesores a quienes yo me quiero parecer. Y para mí, por ejemplo, y lo digo con mucho orgullo, tú eres uno de los grandes profesores que, digamos, formó parte de mi formación profesional a nivel de posgrado y que todavía, como tú bien lo dices, estás haciendo un trabajo extraordinario para influenciar sobre la opinión pública y sobre lo que debe ser ese cambio del modelo cultural para que esto cambie en el futuro. Y definitivamente, si no se produce ese cambio, no vamos a poder, digamos, lograr lo que se quiere. Ahora, ¿cómo mire, podemos? Un paréntesis aquí, porque sin duda toda esta historia, esta evolución de lo que fue el petróleo, también trajo a Venezuela elementos muy positivos, que es que permitió que Venezuela saliera del oscurantismo de un país centrado en la pobreza y lo llevó a la capacidad de acceder a las grandes urbes que se desarrollaron, a que venezolanos se pudieran formar y preparar muy bien diferenciados de otros países en América Latina, inclusive comparados con otros países en el mundo, válgase España, los mismos países asiáticos. Y se generó una generación muy preparada, además muy diversificada dentro de una realidad multifactorial, multivariable. Pero ahora complicamos más el asunto porque entra un mundo con una capacidad extremadamente acelerada de evolución, con elementos que nuestra capacidad de racionalidad no nos permite digerir los procesos cuando no hemos resuelto esquemas fundamentales. Entonces, Arquímedes, los desafíos del futuro ante esta gran pérdida de talento que ha tenido Venezuela, esta gran pérdida de ese know-how, no ha perdido todavía ese espíritu, esa esencia está ahí, pero en esas
capacidades y competencias que necesitamos. Entonces, ¿dónde estamos hoy ante el futuro? ¿Cuál es la expectativa que podemos esperar en el año 2023? Mira, hay un punto que mencionaste, César, que quiero comentar. No hay duda que el petróleo permitió que en Venezuela se hicieran cosas maravillosas. Puentes sobre el lago, el plan de Ayacucho, las autopistas, la clase media pujante, cambiar el carro cada 2 años, etcétera, etcétera. Eso es producto del petróleo. Pero el punto es el siguiente. Podía haber sido más. Pudo haber sido mejor. ¿Y cuál era ese mejor que no se hizo? Darle más carro a la clase media. No, el mejor era que se hubiera desarrollado un sector privado que cuando hubiera ocurrido la catástrofe como la de hoy, el sector privado hubiera sostenido la economía. O sea, en otras palabras, se hizo una parte de la tarea, pero no se hizo la tarea completa. Y la tarea que faltó es la más importante, construir el tejido económico del país. Un dato elemental. Las bolsas de valores en cualquier país reflejan la fortaleza, el movimiento de su sector privado. La bolsa de valores de Caracas mueve menos capital que la bolsa de valores de Panamá. Panamá tiene 3 milloncitos de habitantes y tiene una economía que está concentrada alrededor de la ciudad de Panamá. Y eso mueve más capital que la bolsa de valores de Caracas. Pero tú miras, bueno, claro, pero es que el chavismo destruyó. No, pero vámonos para atrás. En 1974, en pleno auge del Venezuela grandioso y ahora todo medio, la bolsa de valores de Caracas era la más pequeña de Latinoamérica. No de Panamá, porque Panamá no tenía bolsa de valores, pero era más pequeña que la de Ecuador hace 50 años. Quiere decir que hace 50 años teníamos una riqueza artificial, pero no había una riqueza sustantiva. Muy bueno. Que Ecuador y Colombia tienen un tejido económico mucho más denso y mucho más resistente que el venezolano. Mire, para que Colombia hubiera resistido 50 años de guerra civil sin llegar a pasar hambre como nosotros, quiere decir que algo hay allí. Claro. Que es el emprendimiento y el trabajo de los colombianos, que tuvieron que hacerlo porque no tenían petróleo. El petróleo apareció después, mucho después y en cantidades naturalmente limitadas. Ahora, el otro punto. Mire, yo estoy claro, no todos los que se fueron van a regresar. Nosotros conocemos, bueno, Emilio Benuti probablemente es hijo de un inmigrante. Ese inmigrante no regresó, sino que se quedó en Venezuela. Todos esos emigrantes que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos, no van a regresar. Va a regresar una mínima porción. Yo tengo la idea del plan Cuyuayo. ¿Cuál es el plan Cuyuayo? Plan Ayacucho al revés. Nosotros dimos dinero para que fueran a estudiar. Bueno, vamos a darle dinero para que regresen. Vamos a crear el plan Ayacucho al revés. Ayacucho la -1, si quieren verlo más elegantemente. Vamos a crear, una vez que haya el cambio político, un plan de regreso. Señores, le vamos a garantizar su gasto de instalación, su gasto de transporte, un pago garantizado durante un tiempo para que usted se reinstale en Venezuela. Y si usted tiene títulos técnicos de trabajo, porque nos interesan los técnicos y también los profesionales, pues tendrá una oportunidad superior. Hacer eso. No lo vamos a traer a todos, pero que nos traigamos el 10% es suficiente para inyectarle talento y disposición a Venezuela. El regreso no es nada más un incentivo que puede tener políticas de respaldo, como muchos países han estimulado la inversión. El estímulo es la garantía que casualmente
cubre la razón fundamental por la cual los venezolanos se fueron de Venezuela, que es la falta de esa esperanza de futuro, de ese piso donde pudiesen desarrollar capacidades y competencias no solo económicas, sino de calidad y de evolución de vida. Y que ahí es donde está, y eso no se decreta como vimos recientemente con el fenómeno de la Venezuela, se arregló, porque nuevamente no es algo declarativo, es algo que tiene que verse evidenciado en una estructura que además no es superficial. Tú tienes que someterla como los aviones a un túnel de viento y a una serie de pruebas muy, muy estrictas para verdaderamente decir, volvimos a restituir los pilares fundamentales, el tejido fundamental de un sistema económico inexistente, un sistema financiero, un sistema crediticio, un sistema cultural, un sistema de intercambio comercial, legislativo, tecnológico, en fin, una cantidad de hilos que tienen que formar parte de ese nuevo contexto. Un gran desafío. Crear el atractivo para que haya una inmigración y una reinmigración. Eso hay que crearlo. Pero fíjate, una cosa interesante que ver nuestra historia. Mira, nuestra guerra de independencia fue algo terrible, terrible. Se acabó más de la 60 o 70% de la población, se arruinó el país y hubo un gentío que se fue. Lo que pasa es que no tenemos los registros, pero de Venezuela se fue un gentío. Te voy a mencionar 3 personas bien importantes que se fueron de Venezuela, más o menos en ese periodo. 1, Miranda. 2, Vargas. 3, Bolívar. Sí. Y regresaron. Miranda se fue poco antes de que comenzara la guerra, se fue prácticamente porque había una persecución racial contra él. Se fue, pero regresó cuando vio la posibilidad de reinstalar o de instalar un nuevo gobierno aquí. Vargas se fue cuando empezaron los primeros tiros y no regresó cuando se disipó el último humo del último disparo. Vargas regresó en 1826, cuando ya estaba seguro de que no había tiros aquí. Bueno, y terminó siendo presidente y rector de la universidad. Y Bolívar se fue de Venezuela. Bolívar se fue de Venezuela siendo joven. Y Bolívar tuvo 6, 7 años en España y en Francia y no parecía que iba a regresar a Venezuela. Se ha podido quedar. Y regresó porque consiguió a alguien que le puso ideas claves, que fue Simón Rodríguez, y que le dio un sentido, una dirección a su vida. Y Bolívar dijo, bueno, soy viudo, tengo dinero, no tengo nada que hacer, voy a dedicarme a trabajar por mi país. Bueno, y esos 3 hombres hicieron grandes cosas. Miranda, Vargas y Brett. Entonces yo espero que en esos 7 millones haya varios Miranda, varios Vargas y varios Bolívar. Que regresen. Así es. Que regresen. Excelente. No todo, Excelente. Pero poco. Excelente reflexión, Arquímedes. Y quisiera ya en la recta final del podcast, te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué oportunidades existen realmente para crear una diversificación en la economía venezolana? O sea, ¿realmente cree que se puedan crear esas bases fundamentales y que podamos hacer una diversificación económica y retomar ese rumbo que no se hizo o de lo que no se hizo, de crear ese tejido de la empresa privada, de crear ese tejido para que realmente nosotros podamos crecer desde el punto de vista económico sólido y sustentable sobre todo? Bueno, eso suponiendo que hay cambio político. No, claro, ya estoy hablando del piso 2. Claro, piso 2. Piso 1 no hay nada que hacer. Olvídate. Bueno, si en el piso 2 hay que estar claro en algo que tú naturalmente lo entiendes perfectamente, que vamos a tener petróleo para rato. O sea, el petróleo todavía le queda un protagonismo económico en el mundo y un protagonismo petroquímico para rato. Y Venezuela debe aprovechar los 10, 15, 20 o 30 años que le he escuchado decir a los que saben de esto
y sacarle el máximo jugo a ese petróleo. Sacarle el máximo jugo, extraer todo lo que se pueda y vender todo lo que se pueda y permitir que participe empresas privadas, venezolanas. ¿Por qué? Porque una vez que el petróleo se extinga o pierda su protagonismo, esas empresas nacionales que fueron petroleras generan lo que se llama acumulación de capital y permitirán convertirse en otras empresas de otras cosas. Es decir, generar riqueza nacional a través del petróleo y no riqueza del Estado. Ejemplo. Fíjense ustedes, en 1800 y tantos, finales del siglo, aquí se creó una de las empresas privadas más importantes del país, la Electricidad de Caracas. Eso fue iniciativa privada de unos cuantos que crearon una empresa maravillosa, poderosísima, de paso de capital compartido, y que fue un ejemplo. Dio empleo, creó recursos humanos, desarrolló la distribución eléctrica en gran parte del país. Qué bueno hubiera sido que la petrólea del Táchira, por decir alguna cosa, hubiera empezado a crecer también como Electricidad de Caracas y se hubiera convertido en una gran petrolera venezolana. Y para rematar algo que dejé inconcluso, no solo se mató la petrólea. Recuerden el caso de Mito Juan. Mito Juan nace en 1966. Es una empresa creada por un ingeniero ex empleado de la Creole. Consigue, no sé cómo, una pequeña asignación de territorio petrolero en el campo oficina en el estado de Anzoátegui y desarrolla una empresa que se llama Mito Juan y la hace pública, vende acciones y la empresa comienza a progresar y tiene inclusive estaciones de servicio. Y ahí estaba una simiente de una empresa petrolera venezolana. Si esa empresa venezolana hubiera crecido 76, en estos 50 años que han pasado, sería una mole económica con no sé cuántos subsidiarios, no sé cuántos empleos y habría generado sustento económico para el país. ¿Qué pasó con Mito Juan? Believe it or not, fue nacionalizada. Fue nacionalizada. En 1976 la nacionalizaron igualito que a la Creole. No puede ser. Por Dios. Nacional. Por Dios. Sí. ¿Cómo se nos ocurre eso? Es que estábamos obsesionados de que la nacionalización era la solución y nacionalizamos lo que ya era nacional. Hay que empezar a sembrar otras cosas porque eso que tú dices de que ciertamente el petróleo como energía fósil todavía le queda un rato largo y creo que ¿cómo se dice? Ese deadline lo han empujado un poquito porque de acuerdo a lo que se había hablado del año 2035, pero ya eso obviamente ya estamos hablando de mucho más allá, tal vez año 2045, sobre todo porque el desarrollo de las energías verdes o de lo que se llama las energías renovables no ha ido al ritmo, digamos, que se esperaba, porque todavía no ha existido un tipo de energía que sea, digamos, lo suficientemente rentable como para competir por encima de lo que es el petróleo o el gas como energía fundamental, ¿no? Pero sí creo que habría que empezar a pensar en eso, en hacer inversiones también en este tipo de energía, en investigación y desarrollo, que nosotros de alguna forma empecemos a sembrar esa semilla de lo que va a ser el futuro sustentable, ya no dependiendo del petróleo, porque yo sí estoy de acuerdo contigo y también lo planteo en mi libro, de que al día siguiente que se pueda, nosotros tenemos que sacar la mayor cantidad de petróleo que se pueda del suelo, porque ya después se quedará allí para siempre. No sé si en una segunda vuelta consigan para qué se puede utilizar el petróleo, ya no para efectos de combustible, tal vez para la petroquímica, para otros, digamos, efectos, pero definitivamente, como tú bien dices, le queda muchos años a la industria petrolera. Sí creo que hay que buscar la forma de privatizar para que generemos muchísimo más empleo sustentable, que haya motivación e incentivo a la inversión privada y que de alguna forma eso genere ese tejido, esa estructura que en el tiempo se mantenga.
Bueno, yo quisiera, ya para ir cerrando, César, no sé si tú quieres, ¿cómo pudiésemos nosotros visualizar y qué recomendaciones para hacer ese gran cambio de la Venezuela del futuro? Mira, yo voy a dar una apreciación para complementar este exquisito diálogo con Arquímedes, que ha sido verdaderamente un diálogo sin desperdicio. Creo que lo mencionaste en algún momento y creo que lo tenemos que rescatar, que adicionalmente el venezolano tiene que eh, centrarse y alejarse del inmediatismo y pensar un poco en no ese resultado cortoplacista, sino que el cambio que tenemos que enfrentar requiere de un gran esfuerzo cuyo resultado no lo vas a ver de la noche a la mañana. Vas a ver la evolución del resultado en periodos cortos, pero verdaderamente el impacto no se va a ver sino años posteriores. Y ese quizás es uno de los elementos que me pone a dudar hoy día en cuanto a la nueva Venezuela. Esos Vargas que mencionas, esos Mirandas, esos Bolívar que van a regresar, ¿qué tan consciente están del sacrificio que hay que hacer o están esperando encontrar el país nuevamente arreglado para montarse en un espacio mucho más cómodo? Y creo que es una de las grandes interrogantes. No tengo respuesta para eso en este momento, pero creo que debemos lidiar con ese esquema de la expectativa, de la gerencia de las expectativas del venezolano, que la vemos en todos lados. Estamos esperando que venga Chevron a salvarnos, estamos esperando que venga un Mesías a salvarnos en lo político, estamos esperando siempre que venga Bukele, que está ahorita de moda y todo, queremos un Bukele que venga a Venezuela. Oye, pero las cosas son mucho más complejas que esa expectativa. Así es. Bueno, gracias. Y bueno, no sé si quieres cerrar, Arquímedes, con un mensaje positivo, esperanza. Ya más o menos nos diste unas luces, pero ¿qué nos puedes decir para cerrar? Mira, hablando de luces, les informa que se acaba de ir la luz. Me di cuenta, me di cuenta. Se acaba de ir la luz. Estoy trabajando con una lamparita de tecnología china que tiene su carguita ahí. El computador tiene todavía carga y en minutos me voy a ir. Quería recordarles el libro. Sí. Cómprenlo en Amazon porque va a subir de precio. Va a subir de precio porque pronto va a salir la segunda edición que viene con precio nuevo. Así que pídanlo en Amazon para que lo disfruten un montón. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, señor. Por esta tarde, pues. Y no pudo ser más oportuno eso de que se fuera la luz, Arquímedes, porque una de las cosas que estamos precisamente dándonos cuenta es de cuán deficiente han sido esa utilización de esos recursos, esos grandes recursos y la mala, digamos, administración que ha habido. Gracias de mi parte. Gracias, César, a ti también. Como siempre les digo, bienvenidos al futuro y no solamente eso, vamos a enfocarnos precisamente en qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Este mensaje maravilloso que Arquímedes de una manera magistral nos ha traído hoy, vamos a ser replicadores, multiplicadores de ese gran mensaje. Y gracias, Emilio, César, por... sí, lo estoy aquí viendo. está el regalo del futuro. Excelente cierre. El Ávila. Bueno, un cierre maravilloso, maravilloso, César. Muy agradecido por ese bello paisaje del Ávila. Gracias a ti, allá Arquímedes. Bendiciones para todos. Gracias a Carmen Salzano, a todos los que nos están escuchando. Les pedimos, por favor, que nos comenten, que nos pregunten qué otras cosas quieres que hablemos. Y por favor, si algo les gustó de acá, díganlo. Si no les gustó, también díganlo. ¿Qué cosas podemos mejorar? Escríbanoslo ahí en el chat. Nosotros les vamos a ir respondiendo a la medida posible. Y lo otro que les pido, por favor, si les ha gustado este programa, este podcast de Futurist, denle un like allí en la ventanita, envíenselo a sus amigos, a sus familiares, díganle qué bueno esto que está pasando en Venezuela y que lo estamos llevando todo y vamos a hacer esos multiplicadores. Gracias a todos, bendiciones y nos vemos en el próximo episodio de Futurist. Muy bien, muy amables. Gracias, Arquímedes.